Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Luis Francisco Martínez Conesa y es un placer para mí presentar este cuarto programa del ciclo Maestros de Película que Popular Televisión realiza en colaboración con la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Como saben quienes siguieron los primeros programas, en este ciclo emitimos películas clásicas que de distintas maneras tratan distintos aspectos de la educación, lo que da pie a nuestros invitados en cada programa para conversar, reflexionar y debatir acerca de los temas que las películas abordan. El tema de hoy es la capacidad de la educación para moldear a las personas, la influencia que la educación y la escuela tienen o pueden ejercer sobre la personalidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y tenemos con nosotros a tres nuevos invitados de primer nivel a quienes paso a presentar brevemente. Allí a mi derecha tenemos a Juana Mendoza Fernández, que es profesora de Filosofía en Enseñanza Secundaria, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia. Con una vasta formación filosófica y literaria, Juana ha coordinado diversas actividades de formación en centros de profesores y recursos y en la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia. Actualmente imparte clases en el Instituto Vega del Tader de Molina de Segura. Muchas gracias, Juana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. De nada, a ti. Más cerca de mí, a la derecha también, tengo a Juan Antonio Molina Peñas. Juan Antonio es también profesor de instituto y licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Además es escritor de ciencia ficción en lengua inglesa y un apasionado de la traducción, del diseño narrativo para videojuegos y del cine. Ha coordinado cursos de cine y de educación, ha escrito crítica cinematográfica e incluso ha hecho algunos pinitos como actor en el cortometraje True Love, sí. Amor verdadero, galardonado con el segundo premio Menina. Gracias, Juan Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi izquierda tengo a Lorenzo Hernández Pallares, que es psicólogo clínico, diplomado en pedagogía, con una gran experiencia como psicoterapeuta y psicopedagogo especializado en dificultades de aprendizaje. Ha sido coordinador y autor de varios artículos y libros sobre educación, funciones ejecutivas, habilidades no cognitivas y educación emocional. Y además es profesor colaborador de varias universidades en másteres sobre estas temáticas y sobre las cualidades terapéuticas de los cuentos tradicionales. Gracias, Lorenzo, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Bien, el programa de hoy aborda una temática muy actual que tiene muchos aspectos y muchas derivadas. Se trata del poder de la educación, en particular del poder de la escuela para formar personas y para formar ciudadanos. Y, lógicamente, también de la responsabilidad en el uso de ese poder. Ciertamente nadie puede negar que la actualidad y la importancia de este tema. Hoy hablamos de adoctrinamiento, ideologías en la escuela, educación en valores, educación para la ciudadanía, también de educación para el emprendimiento, asuntos todos ellos de indudable interés general, como vamos a ver. Muchos ven en la educación una herramienta para configurar la sociedad, para difundir unos determinados valores morales, políticos y económicos. Se considera necesario formar ciudadanos capaces de asumir su responsabilidad social y profesionales más o menos cualificados capaces de asumir su función económica en la sociedad. Pero, ¿realmente estamos respondiendo a estas exigencias? E incluso, ¿hasta dónde podemos y debemos responder a ellas sin inmiscuirnos en las esferas de la intimidad, de la conciencia y de la libertad individuales? Estas cuestiones son cuestiones problemáticas, porque la manera en que seamos capaces de responderlas colectivamente va a condicionar el sentido global que vamos a dar a la educación de nuestros hijos en el futuro. Bien, la película de hoy es Pigmalión, de 1938, dirigida por Anthony Asquith y Leslie Howard, con guión adaptado nada menos que de George Bernard Shaw, el autor teatral de la obra homónima que había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1925. Pigmalión cuenta la historia de la apuesta que el profesor de fonética Henry Higgins, interpretado por el propio Leslie Howard, solterón de vocación, soberbio, cínico y algo misógino, le hace a su amigo el coronel Pickering, interpretado por Wilfrid Lawson. Higgins apuesta a que es capaz de educar la dicción y los modales de una vendedora de flores, Elsa Doolittle, interpretada por Wendy Hiller, para hacerla pasar por una duquesa capaz de asistir a una recepción de la reina de Inglaterra sin que la alta sociedad británica se dé cuenta del engaño. Pickering acepta la apuesta y a partir de entonces se desarrolla una comedia no exenta de crítica social en la que sucederán cosas no previstas por nuestro maestro Higgins. Anthony Asquith fue un director cinematográfico británico. Su primer éxito fue precisamente Pigmalión en el 38, pero Asquith también trató el género policíaco en Una cabaña en Dartmoor, de 1929, y el documental En Tell England, sobre la guerra de los Dardanelos. Triunfó en la adaptación cinematográfica de piezas teatrales tan típicamente inglesas como La importancia de llamarse Ernesto,
de 1953 sobre la obra de Oscar Wilde y muchas otras, especialmente del dramaturgo Terence Rattigan, como sus dos grandes obras, la versión Browning de 1951 y el caso Winslow de 1948. Hizo también una obra maestra sobre la Segunda Guerra Mundial, The Way to the Stars, de 1945. Por su parte, Leslie Howard fue ante todo actor, y entre las más de 20 películas que hizo en los años 30, su interpretación más popular, sin ninguna duda, es el papel de Ashley Wales en la película Lo que el viento se llevó. Pero tuvo una larga carrera interpretativa con actuaciones destacadas en La Pimpinela Escarlata del 34, El Bosque Petrificado del 36 e Intermezzo del 39. Como director, además de Pigmalión, habría que destacar El Gran Mitchell de 1942. Bien, Pigmalión es interesante porque el profesor Higgins representa o encarna, a nuestro juicio, esa pretensión de omnipotencia que algunas personas, ideologías e instituciones atribuyen a la educación para moldear a las personas, mientras que Elsa Doolittle representa la afirmación de la autonomía de las personas y especialmente de las mujeres para elegir su propia vida y su propio destino. Y es que esta peculiar alumna del profesor Higgins no va a ser un material tan fácilmente moldeable como a él podía parecerle en un principio. No digo más, que después me dicen que hago spoiler. Quédense a verla porque después, en el coloquio, verán ustedes la riqueza de interpretaciones que nuestros invitados van a ser capaces de darle a esta genial película. Lógicamente, a quienes no conozcan la película, les descubriremos su trasfondo mitológico y el motivo por el cual la película se titula Pigmalión. Buenas tardes. Pues ya estamos otra vez aquí y después de esta deliciosa comedia que nuestros espectadores seguro que han disfrutado, pues toca el turno de cumplir lo que hemos prometido, y es que, bueno, tenemos que desvelar un poco el trasfondo mitológico de la película y, bueno, pues es el momento en el que los invitados pues pueden hablar acerca del mito de Pigmalión y de las múltiples interpretaciones y versiones que ese mito ha tenido a lo largo de la historia, y cualquier otra cosa que os resulte relevante y significativa en el mito y en la película. Pues yo creo que podemos empezar, por ejemplo, con Juana. Juana, adelante. Vale, gracias. Pues yo quería contar que el mito de Pigmalión se remonta a la antigua Grecia. Concretamente fue Ovidio, en las Metamorfosis, el que planteó la historia de un rey de Chipre que buscaba esposa denodadamente y no encontraba ninguna a la altura de sus expectativas, con lo cual dedicó toda su pasión a esculpir la piedra, y a través de la piedra esculpía aquello que añoraba, de tal manera que esculpió al final una mujer tan perfecta, que se enamoró de ella. Le pidió a la diosa Afrodita que la convirtiera en mujer, de verdad, de carne y hueso, y la diosa se lo concedió. Y juntos se casaron y tuvieron una hija que se llamaba Pafo. Y es que el mito de Pigmalión plantea un anhelo, una ansiedad, un deseo que va más allá de un hecho concreto. Plantea el deseo de modelar a la persona deseada o a la persona querida de acuerdo con todas nuestras aspiraciones. Y lejos de la normalidad, la vulgaridad y la realidad, encontrar la perfección y además desarrollada por nosotros mismos. Esto ha hecho que a lo largo de la historia se haya versionado y se haya representado en todo tipo de obras, desde pinturas, esculturas, música, en óperas, como la de Donizetti, en novelas y cientos de obras de teatro. Y los grandes autores como Rousseau, Voltaire o Goethe han hecho versiones de este mismo mito. No obstante, este mito va acompañado también de otra visión, y es que la creación de nuestra obra, cuando es perfecta, nos enorgullece, nos enamoramos de ella, pero cuando nuestra obra no alcanza esa perfección, y nos puede producir un terrible problema, porque la cara oscura del mito de Pigmalión es el mito del golem. El golem, que es un mito de origen semita, que plantea que unos rabinos formaron con el barro del Moldava una figura de barro
con la intención de que defendiera al pueblo judío, y le pusieron la palabra de la vida en la frente. Y el monstruo salió también a defender al pueblo judío, pero sus obras fueron tan terribles y horrorosas que hubo que acabar con él. Y ese es el problema de la creación, que puede ser perfecta y nos enamoraremos de ella, o puede ser una pesadilla terrible con la que tendremos que acabar. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Juan Antonio. Yo creo que Juana ha explicado muy bien el origen del mito y cómo a través de Ovidio penetra en la cultura, en nuestro acervo y sobre todo en el ámbito de la filosofía, la psicología. Ahora dirá Lorenzo. Yo creo que me puedo centrar en 3 aspectos de lo que es la película y el texto original en sí, que resaltan y que luego relacionaremos con lo que es la educación y el mismo cine. Uno de ellos es presentar al lingüista como héroe con la capacidad de transformar la realidad. Puede convertir, como has dicho tú bien, Lorenzo, a una chica del arroyo en una duquesa. Y luego yo quiero hablar de esta maravillosa película que el espectador tiene que haber disfrutado, cómo esta educación lingüística se lleva al español. Nosotros hemos tenido grandes actores de doblaje, La chica que hace esto, Elsa Fábregas, lo borda, arrastra las as abiertas, largas, esos grititos, hace que sea una cosa rigurosa y al mismo tiempo divertida. Llevar el cockney, que es esa jerga rimada del inglés, al español, muy divertido, una gran película, la versión del 38. El segundo aspecto sería la polémica que ha habido en torno a las interpretaciones del final original de Bernard Shaw. El final de Bernard Shaw es un final abierto. Eso sí, abierto a 3 posibilidades. Yo ya no sé, ya no vamos a hacer spoilers, pero bueno, tampoco quiero ahondar mucho en esta primera fase. Una posibilidad es que Eliza se casa con Freddy, pero ella, en cualquier caso, se emancipa con cualquiera de las 3 posibilidades, porque Freddy es un pusilánime y ella tiene el control de la relación. En cualquier caso, las otras 2 opciones son todavía de mucho más empoderamiento. Una es que vuelve a casa, pero vuelve a casa, recupera la relación con Higgins y Pickering, que es la solución de 1938, pero en los términos elegidos libremente. No hay nada de romance ni nada de esto. Ni de sometimiento. Ni de sometimiento, nada. Nadie puede reprobar que una relación se establezca por 2 personas libres en los términos que ellos quieran. Y la tercera opción, que es la de máximo empoderamiento, es que esta chica decida, se deja abierta la posibilidad, decida establecerse por su cuenta con las destrezas adquiridas como lingüista, asistente de otros discípulos del profesor Higgins. En cualquier caso, ya digo, Bernard Shaw tuvo la necesidad de escribir un prólogo y un prefacio, o sea, un prefacio y una nota final al texto original, aclarando que Pigmalión nunca fue una historia de amor. Que hay una pulsión por parte de la audiencia, las críticas, la interpretación que dio el musical de Broadway, la que se da posteriormente en My Fair Lady con la fabulosa Audrey Hepburn y Res Howard. Por cierto, Audrey Hepburn la doblaron en todas las canciones. Hay una pulsión por convertir en esto en una historia de amor, pero ni lo es en el texto, ni lo es en la nota que tuvo que incorporar Bernard Shaw al final. Y el último aspecto a destacar, que no me quiero extender más, es precisamente otro aspecto relacionado con las intenciones. No podemos mirar una obra de arte, creo yo, de otro tiempo con la óptica del presente. Claro. En esta película que acabamos de ver hay un conato de bofetón, hay una relación entre hombre y mujer al principio muy desequilibrada, que al final se establecen los términos acordados, de acuerdo, pero al principio muy desequilibrada. Bueno, muchos cuentos infantiles han sido proscritos por menos. Hablamos de Caperucita Roja, de Tintín, de Asterix, Obelix, últimamente de la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Todo. Luego, si queréis, os lo leo. La propia Universidad de Cambridge está revisando 10.000 títulos por su contenido ofensivo contra personas que en el pasado fueron, digo literalmente, denigradas, esclavizadas o colonizadas. Yo creo que esto es un error. Yo creo que la obra de arte hay que respetarla en su integridad, aunque sea como ejemplo negativo, claro. Aunque sea para decir... Contraejemplo, claro. Contramodelo. Claro, esto es lo que nuestra sociedad... El revisionismo histórico. Efectivamente, esto es lo que nuestra sociedad no acepta. Bueno, y nada más, estos 3 aspectos para luego ir creando... Para luego poder debatir. Muy bien. Pues Lorenzo, tu turno. Te han mencionado lo de los cuentos, que yo digo, claro, como menciones lo de los cuentos, Lorenzo, muy bien, pues cuando quieras. Sí.
Bueno, a mí me encanta la historia entre el rey y Galatea, ¿no? Por todo lo que supone. Pero me ha encantado cuando Juan ha hablado del golem, ¿no? Como casi el contra Pigmalión, ¿no? Por ejemplo, otra obra de literatura sería Frankenstein. Frankenstein es también esa intención de crear a alguien que es mío, ¿no? Bueno, de hecho, en la propia película, una de las frases que utiliza el profesor es: tú eres mi obra de arte, pero como una posesividad, eres mía, ¿no? Yo creo que también, esto quizá lo veremos más adelante, ¿no? Con las cuestiones de género, como hemos hablado, porque la objetualiza, ¿no? La hace como mi obra, ¿no? Claro. No eres tú. También me parece muy interesante el tema que tú has dicho, ¿no? De los fonológicos, Juan Antonio, porque a mí también me recordaba en la película, ¿no? Como este deseo de la buena dicción, ¿no? que nos dejaría a los murcianos fuera del mundo, ¿no? Porque tenemos nuestras abiertas, porque como yo digo, oye, y en Murcia, ¿tú sabes que la H se dice? Y me dicen por ahí fuera, ¿que la H se dice? Digo, sí, aquí es huerta. Y vaya par de huevos que llevas en esa cesta, ¿no? Entonces, tenemos esa característica que es la buena dicción. La buena dicción la hacen las costumbres y luego las reales academias de la lengua, ¿no? Pero realmente el habla al final está por encima del lenguaje como tal, y al final, con el paso de los años, lo que era el latín pues se va a convertir en el español o en el castellano actual, depende de cómo le llamemos. Entonces, las propias varianzas, el sujeto histórico que es el lenguaje también va a ir tomando forma. Entonces, me encantó esa parte. Y de otros aspectos que hemos hablado de cuentos, pues igual que hablaba de Frankenstein con el golem, ¿no? Pues me gustaría mencionar a Pinocho, ¿no? Claro. Pinocho también, Geppetto crea su obra de arte de madera y le da vida porque la ama también, como hace el rey con Galatea, ¿no? Hay un cuento mucho menos conocido que es el príncipe con nariz de nabo, que es una niña, es una chica en este caso, es un cuento de tradición oral, maravilloso, y no encuentra, ningún príncipe le parece bueno, y entonces se pone con arcilla a crear, y entonces coge, le pone un nabo de nariz, y como siempre lo mira y le habla, al final cobra vida. Quizás el caso que le hacemos a las cosas, ¿no? También es importante. La misma Cenicienta. Claro. Cenicienta es el hada madrina, el que cree que ella es princesa y le da esos dones, ¿no? El mismo Biblia, ¿no? Cuando se crea Adán y Eva, lo hace a imagen y semejanza, y es la obra divina hecha en la humanidad. Entonces, pues vemos que es un mito que se retrotrae constantemente, como decía Juan, a lo largo de la historia. Bueno, creo que el poder creador del hombre, ¿no? El hacer lo mío. Una última cosa que quería decir también es que no me gusta en la película este afán en las formas, ¿no? Al final lo único que le importa es que hable bien y que aparente bien. Y aquí tendríamos el tener o ser, der y from, o la diferencia entre el ser y el parecer. Precisamente quien parece que es alguien casi humillante, que es la florista, al final tiene una inteligencia emocional como ser, es mucho más potente de él, que es un tío cínico, amargado. Entonces creo que ahí se contrapone muy bien. Y creo que con lo que vamos a poder seguir hablando, hay una frase a mí que me encantó de la película, que se la dice ella casi al final, que le dice: la diferencia entre una florista y una dama no está en cómo se comporta, sino en cómo la tratan. Efectivamente. Y yo creo que este es el núcleo psicológico para mí de Pigmalión, ¿no? Muy bien, y con esto casi que entramos en la siguiente cuestión, ¿no? Porque claro, la obra de Bernard Shaw ya interpreta el mito en el ámbito educativo. Creo que es la primera vez que sucede, es decir, es la primera versión, digamos, donde la creación es la propia de un educador, ¿no? Pero fue en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, cuando dos investigadores educativos, Rosenthal y Jacobsen, constataron y analizaron el que llamaron efecto Pigmalión en la práctica educativa de las escuelas. Según estos autores, los profesores albergamos y expresamos expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos
y de manera más o menos consciente los acabamos tratando de acuerdo con esas expectativas. Claro, los alumnos, al ser tratados de un modo distinto, responden también de manera diferente, confirmando así las expectativas de los profesores, sean estas positivas o negativas. Bueno, esto se ha confirmado experimentalmente en multitud de ocasiones y no tiene sentido que intentemos negar la evidencia. El efecto Pigmalión existe, sucede, a menos que los docentes seamos capaces de la existencia de este sesgo e intentemos neutralizarlo e incluso aprovecharlo para mejorar el rendimiento de todos los alumnos. ¿Cómo creéis vosotros que se podrían compensar o contrarrestar las consecuencias negativas del efecto Pigmalión en la escuela? Empieza tú, Juan Antonio, ya que antes ha empezado Juana. Pues viene muy bien que hayan mencionado este experimento que se hizo en los Estados Unidos por estos dos profesores. Una, Rosenthal, era la directora de colegio. A varios profesores de primaria se les dijo que sus alumnos habían sido sometidos a un test de capacidades intelectuales y también se les dijo quiénes habían dado mejores resultados y que era de esperar que esos mismos alumnos siguieran arrojando buenos resultados durante el curso. Como tú bien has dicho, Lorenzo, las expectativas positivas sobre esos alumnos proyectaron una didáctica individualizada del profesor hacia el alumno, que a su vez también modificó su comportamiento hacia esas expectativas, de tal forma que las expectativas, el pronóstico falso, se cumplió. Por eso, hablando contigo, relacionaba esto con la teoría de profecía autocumplida, es lo mismo, ¿no? En inglés sería mejor traducir profecía que se autocumple desde el momento en que se formula. También con el teorema de Thomas, que es de principios de siglo, que dice que si los hombres definen una situación como real, las consecuencias son reales. Así que luego ya me va a corregir Lorenzo, pero... No creo. Sí, pero podemos definir como el efecto Pigmalión como el principio de acción influido por expectativas ajenas que tiende a confirmar, a corroborar esas expectativas ajenas. No solo se da en el ámbito educativo, como tú bien decías. Resulta que si los clientes de un banco pierden la confianza en el banco quiebra. Si en lo laboral un empresario distingue a uno de sus obreros de una forma especial, positiva o negativa, y a esto iremos ahora, modifica el rendimiento del obrero hacia bien o hacia mal. Y bueno, y ahora entrando en lo que me preguntas, que es fundamental, hay un efecto Pigmalión positivo y negativo. Tienes mucha razón, yo creo que en eso están de acuerdo todos los expertos. Y es literal, ¿no? Las expectativas positivas tienen un efecto positivo y las negativas un efecto negativo. Bueno, yo planteo, para que lo retomemos más adelante, otro efecto Pigmalión positivo y negativo que es menos literal y que depende de quién se sirva del recurso y para qué. Claro. Entonces, ahí lo dejo y luego ya... Juana, ¿qué argumentarías tú aquí? Pues yo argumentaría que para enseñar hay que ser optimista. Muy bien. Se educa en la esperanza de que nuestros alumnos, nuestros hijos, no solo aprendan aquello que nosotros sabemos, sino que nos mejoren. Y tenemos que proyectar esa energía positiva de cara a que nuestros hijos cumplan esas expectativas que nosotros tenemos, pero sin que sean excesivas. Como profesora muchas veces me encuentro tristemente con pobres criaturas que están oprimidas por las expectativas de unos padres que proyectan sobre ellos unas metas que no pudieron alcanzar y que, sin pensar en las necesidades o deseos de sus hijos, les exigen. Alumnos de integración que por narices tienen que ser médicos, cuando las pobres criaturas se ven perdidas y cuando se les exige una y otra vez mucho más allá de sus capacidades, produciendo además un efecto terrible de autoestima, de decir yo no soy nada, no valgo para nada, y además imposibilitando que desarrollen otras tareas que son muchísimo más capaces de hacer y además disfrutar haciéndolas. Entonces el efecto Pigmalión, el tener expectativas está bien siempre que sean comedidas, siempre que sean adecuadas, siempre que estén escalonadas nuestras exigencias, con un punto de optimismo. Incluso, bueno, se puede permitir un poco de desmesura, pero sin que esta desmesura de nuestras expectativas ahoguen a la persona que se intenta educar. Bueno, yo podría dar algunas de las formulillas que como profesor utilizo para evitar estas cosas. Y es que yo pretendo siempre que los alumnos sean
un interlocutor. No son unas personas a las que yo enseño, son un interlocutor con los que yo dialogo. Entonces, les pido atención, en eso tal vez sea un poco dictatorial, les pido atención, pero a cambio se la presto. Entonces, los oigo lo que dicen, les enseño que equivocarse es absolutamente necesario y que no pueden no equivocarse y que es necesario aprender la frustración y el error para poder sobrevivir, y que una persona que no aprende a equivocarse y a errar será una persona destinada al fracaso. Y que lo importante de equivocarse es levantarse al día siguiente y empezar de nuevo, y sobre todo les propongo muchas tareas voluntarias de distintas escalas, para que todos tengan la oportunidad de participar con algún pequeño detalle y verse reconocido y ver que los demás aprecian su labor. Pues un resumen de una charla TED o una exposición sobre un tema que a ellos les interesa. Está la enseñanza arreglada y luego ese pequeño espacio para que ellos se sientan reconocidos entre sí mismos y ante los otros. Importantísimo, sin duda. Claro. Bueno, podría continuar, pero sí. Perdona, te he interrumpido si querías. Bueno, yo una cosa que sí que planteo es que también hay que ser exigente con las expectativas. Nunca bajemos demasiado el listón, porque si no, no estamos enseñando nada. Yo creo que no es un listón lo que tenemos que ponerle a los alumnos, sino una escalera. Y una escalera en la que hay distintos grados de intervención y peldaños a los que pueden subirse. Si hay tareas pequeñas para todos, algunas un poco más complicadas para algunos, y si alguien quiere brillar, no te preocupes, yo te ofreceré la oportunidad. De esta manera, los más inteligentes siguen sintiéndose más inteligentes, y aquellos que no se ven favorecidos por la atención de los demás tienen su hueco de atención. Es importante, por ejemplo, para mí, siempre a la hora de corregir los exámenes, no decir nunca esto está mal, porque eso no es explicativo, porque eso no te dice nada, sino que lo que hago es seleccionar 5 o 6 respuestas a lo largo de la clase, intentando que sean lo más variadas posibles, para que los distintos alumnos expongan su voz delante de los otros. Entonces yo les premio y digo, pues muy bien, está bien por esto, por lo otro, o me gusta el estilo en el que lo has planteado. Fijaos cómo utiliza aquí la pregunta. Y entonces de esa manera es mucho más instructivo, puesto que le enseño un modelo a seguir, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Lorenzo, cierra esta ronda con tu sabiduría. Cada uno con lo que podemos y tenemos. Fíjate, a mí el efecto Pigmalión yo lo hacemos mucho los departamentos de orientación. Cuando se crean las comisiones de evaluación, siempre quién es el que suele ser el tutor de ese niño porque lo conoce, o el PTSC o el orientador, que dice, bueno, pero es que este niño hay que ver qué le pasa a esto, no, le hemos pasado unas pruebas de inteligencia y está bien, pero sí un desastre, ya, pero él puede. Entonces, hacemos como crear otros relatos. Creo que es importante crear otros relatos y cambiar el enfoque, ver qué otras posibilidades tiene el niño, porque a veces el problema de algunos alumnos es que están estigmatizados, o sea, ya decimos, este es que es de 10 o este es que es un desastre. Y parte del efecto Pigmalión positivo es esa cosa de vamos a crear otros relatos porque hay más posibilidades, vamos a ver más puntos de vista. Todo esto está basado, se habla mucho del efecto de Rosenthal, pero yo creo que el abuelo de esto fue Freud, sí. Porque Freud habló de la contratransferencia, y entonces el terapeuta, en este caso el profesor, que hace una figura terapéutica en la clase, de alguna forma el alumno, porque ¿cómo se llama? Por la pinta que tiene tal, crea en mí una contratransferencia, o sea, crea en mí, ¿qué es la contratransferencia? Pues unas emociones, claro. Porque me recuerda a mi hermano, y yo a mi hermano lo quería mucho, o era un gilipollas, y en función de qué me despierta, yo también voy a tener unas expectativas hacia ese alumno que me las tengo que revisar. Ese es bonito. A mí me ha gustado mucho una frase que dice también la chica Elisa, que dice, no puedo querer a nadie que no me quiera a mí. Y creo que eso es lo bello en educación. Como decía Juana, que me parece que es una excelente profesional. Si, gracias. No, de verdad, porque lo dices con cariño de tus alumnos, que los escuchas, claro. Que le das la oportunidad, o sea, los quieres. Sí. Y si tú los quieres, ellos notan eso, ¿no? Y eso crea otra cosa, y termino con esto, que es
los psicólogos somos muchos, Juan Antonio, ponerle nombre a todo. Y entonces, igual que está el efecto Pigmalión, que es un efecto psicológico, está el efecto Galatea. Sí. Y el efecto Galatea, que es la estatua en la Galatea, pues el efecto Galatea es la capacidad que tenemos de crear nuestras propias habilidades y multiplicar nuestras posibilidades. Indudablemente porque alguien creyó en nosotros, pero también el efecto Galatea es que yo llego un momento en que me empodero porque alguien me quiso, me escuchó. A veces los profesores no son conscientes de la huella que dejan en sus alumnos. Claro, esto nos daría para hablar también de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, fijaos, al llevar el mito al ámbito educativo, la obra de Shaw y la película formulan una idea de la educación como moldeamiento. Es decir, la analogía con el escultor es bastante clara. Como si el docente fuera el escultor que moldea a su voluntad una materia más o menos informe, que serían la mente y la conducta del estudiante. Claro, por un lado nos quejamos de que se intenta utilizar la escuela, el aula, como plataforma desde la que se adoctrina en unos determinados valores para adocenar al alumnado y privarlo de sentido crítico, etc. De ahí que algunos propongan que la escuela se limite a enseñar conocimientos y no pretenda educar en valores, ¿no? Pero por otro lado, también nos solemos quejar, sobre todo los docentes, de la escasa influencia educativa que a veces tenemos sobre los alumnos. Claro, estas dos quejas no son compatibles. ¿En qué quedamos? ¿Es la educación un instrumento poderoso de moldeamiento y de control social, pero no sabemos o no queremos utilizarlo? ¿O es que ella misma, la educación, no tiene ese poder de moldeamiento que se le atribuye? Y entonces, ¿cuál creéis que tiene que ser su misión? ¿Enseñar o educar? Ahí lo dejo. Lorenzo, tú has terminado y tú empiezas. Vale. Pues ese es el ser el o dilema, no ser, claro. ¿no? El dilema de Shakespeare, ¿no? Yo creo que, fijaros, es lo que terminaba diciendo, ¿no? Yo creo que a veces, quizá los orientadores, como estamos un poquito fuera, nos damos cuenta de la gran impronta que deja el profesor. Yo hace poco, fijaros, buscaba el nombre en Facebook de un profesor que me marcó y quería darle las gracias. O sea, hacerle ver que creyó en mí. Cuando yo era un alumno, ahora la gente me cree brillante, yo era un alumno pésimo, yo era de 5, 6, 7 suspensos. Luego iba remontando para no tener que estudiar en verano, porque tenía capacidad, pero no me daba la gana. Y entonces alguien creyó en mí y eso es importante. También he conocido gente como terapeuta clínico que le han fastidiado la vida a algún profesor. Es lo que se llama el efecto Pigmalión negativo, ¿no? Cuando se destruye la autoestima del niño a través de comentarios negativos, descalificaciones, de alguna forma se le hechiza. Es que tú no vales para nada. Y eso, dicho por una persona que tiene el poder y la autoridad, la cátedra en el aula, pues puede hacer mucho daño. Yo creo que no somos conscientes. Creo que al final lo que se nos pide, o se le pide a los educadores, es que sean personas. Y ser persona es ser buena persona, porque el concepto persona conlleva ser bueno, porque si no eres una mala persona. Entonces, pues yo creo que un poco por ahí sería la cosa. Educar, se habla de la doble etimología, ¿no? Educar viene de guiar, y entonces es verdad, tenemos que educar. Y tenemos también que enseñar, porque enseñar es señalar el camino a seguir. Uno es más directivo, otro es más de acompañamiento. Sabéis que ahora mismo las nuevas teorías pedagógicas hablan del profesor como Sherpa, ¿no? No como el que todo lo sabe, sino como el que ayuda a trasladar el camino. Yo creo que esos son los nuevos modelos de la pedagogía inversa, pues hablarían un poco en esa parte, ¿no? Yo lo único que decirte, Luis, que para mí el problema es que los centros se siguen llamando centros de enseñanza. A mí no me gusta, porque parece que el alumno no sabe nada y que hay que enseñarle todo. Yo creo que los centros deberían de ser centros de aprendizaje, o sea, claro, lugares en los que pudiéramos posibilitar, por medio del debate, por medio de la escucha, por medio del lenguaje oral, por medio de la investigación, que el alumno tuviera herramientas de aprendizaje. Por eso, sabes que un proyecto que hemos tenido aquí durante mucho tiempo ha sido Educar para Ser, porque esa sería la cosa. Enseñar o educar, las dos cosas, las dos te cosas, diría, por supuesto, claro. pero siempre
para ser persona, ¿no? Muy bien. Juana, tú creo que tienes que decir algo. Bueno, pues Seguro. yo voy a dar una perspectiva un poco más trágica. Yo pienso que toda educación es una coacción y que desde luego es una coerción al alumno, porque es mucho más cómodo vivir sin aprender, sin esforzarse, sin levantarse a preparar el ejercicio de matemáticas. Luego, para empezar, diré que no hay una diferencia radical entre instrucción y educación, porque cuando instruyes simplemente en materia ya estás dando un modelo moral y educativo. Claro. Evidentemente. Y cuando pretendes educar, si pretendes educar, tienes que poner rigor y tienes que someter al individuo a un autocontrol, a un ejercicio del dominio y de la autosuperación que también implica instrucción. Luego yo creo que es un dilema que no existe. Sí, ¿no? Por otra parte, toda educación es conservadora y es una coacción. Es coacción en la medida en que imponemos la educación a los niños y les forzamos a educarse frente a estar jugando, que es muchísimo más cómodo en la videoconsola. Y luego, aparte, es conservadora en tanto que toda educación parte de una legislación educativa que o bien pretende mantener el poder o bien pretende proponer una educación para mantener el poder, pero que es a su meta. Luego, la educación es conservadora y además enseña lo que ya hay. No se puede estar enseñando creatividad todos los días porque hay que aprender lo que ya hay. Además, es duro aprender, requiere que el individuo aprenda, porque tú lo puedes coaccionar, pero si él no lo desea, no lo va a aprender. Pero no deja de ser paradójico que el hecho de que la educación sea una coacción sea la única manera de hacernos libres, porque la educación nos libera. En la película, la protagonista, cuando llega al final de su formación, puede tener una triste realidad, pero tiene muchas más opciones que al principio. La gente cree que sin educación es más libre y todo lo contrario. La educación no se nace con ella, se forma, se educa. Hay que saber qué se puede elegir, cuándo y en qué manera conseguirlo. Y eso es necesario por medio de la educación. Además, la educación no es siempre posible. No todo el mundo quiere ser educado, ni se deja educar. Ni siquiera es posible considerar que la educación siempre sale bien. Yo pensaba en el modelo, bueno, un modelo dictatorial, Mao, y el librito rojo que tenían que enseñar los niños para que les dieran de comer. Pues esos mismos niños que enseñaban el librito rojo para que les dieran de comer fueron los que se rebelaron en la plaza de Tiananmen para cambiar el sistema. Luego, incluso por la presión, no podemos garantizar que nuestra educación vaya a ser efectiva. Y que además solo puedes desechar la educación una vez que ya has sido educado. Esa libertad no la tienes antes, solo la tienes después. ¿Y es adoctrinadora? Pues sí, siempre. No hay manera de no serlo. Cada uno de nosotros lleva un sesgo ideológico y lo proyecta en sus hijos, en su centro, en sus relaciones con los amigos. Y es verdad que hay dos tipos de profesores, aquellos que intentan disimular su sesgo porque son conscientes de que todos los tenemos y aquellos que hacen ostentación libre de ella, y eso me parece muy mal. Se supone que se puede perseguir el adoctrinamiento, pero es muy difícil de perseguir y los alumnos difícilmente lo denunciarán. No se van a enfrentar, no se van a dar a conocer. Y es terrible, pero debemos llegar a consolidar un pacto de mínimos en el cual todas las ideologías y todas las religiones se sientan no vulneradas en su mayor parte. A veces hay cosas que es indispensable vulnerar porque es que no son constitucionales ni van a favor de los derechos humanos, pero bueno, que tenemos que llegar a ese mínimo democrático de valores transversal en toda la educación que permita que, si bien cada uno tenga su sesgo ideológico, la multiplicidad de modelos de los profesores, todos dentro de esos límites, les den a los alumnos
una posibilidad de elegir. Ahora hablaremos de ese tema porque ese acuerdo de mínimos yo creo que está en la Constitución, ¿no? Y en la Constitución está también la afirmación de la neutralidad ideológica de la escuela pública, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que lo podemos introducir más adelante. Juan Antonio, sí. Agota tu turno. Yo... si te deja la voz, sí. Yo he escuchado con muchísimo interés. Esto es una parte de la que quería hablar también con bastante interés, a ver si me deja la voz. Yo creo... discrepando con Lorenzo, que me queda muy bien, también luego discreparé un poco con Juana, que el sistema educativo debe cargar las tintas en enseñar. Que la educación debería restringirse al ámbito de educar lo que antes se llamaba urbanidad, buenas maneras, buenos días, buenas tardes, gracias. Y que ya entrando en el terreno de los valores que hay que entrar, es cierto que hay disciplinas en donde la interpretación de los hechos es ineludible. Es cierto que la enseñanza 100% neutral no existe, pero sí existe la voluntad de neutralidad. A la tarima tiene que subir todas las versiones y todos los datos, expuestas con el mismo rigor. En cuanto yo promueva una versión sobre otra por intereses espurios, estoy adoctrinando. Y el adoctrinamiento será más inmoral cuanto más subrepticio. Entonces, yo quiero aquí leer yo quiero aquí leer, creo que era en esta parte, un apartado por el papel que estamos hablando del sistema educativo, un tuit reciente de Fernando Savater, que yo creo que es una persona que admiramos todos, que podemos coincidir en que admiramos todos. El tuit es muy reciente, es de 2 de febrero, tendrá 15 días, no sé a qué estamos. No, tendrá más, pero bueno, un mes. Dice, una educación cómoda, la escuela convertida en un entretenimiento y el profesor en un animador cultural que entretiene a los chicos, es algo muy grave. La escuela es lo que permite a los pobres avanzar socialmente. Al rico le da igual, pero el pobre necesita la escuela. Si encima de todo... El ascensor social. Claro, que ya no lo es. Si encima de todo el entretenimiento no es inocente, aquí lo dejo. No, sí, vamos a ver, está claro. Lo que pasa es que yo creo que es necesario recuperar el compromiso democrático de la Constitución. Es que ahí está muy claramente expresado. Y entonces, si hay en algunas circunstancias un intento o una práctica de adoctrinamiento, los padres tienen perfecto derecho a denunciar y la Administración tiene la obligación de establecer los procedimientos para garantizar que ese adoctrinamiento no se produce. No creo que tengamos que dar por hecho que eso se va a producir siempre, no. Claro. Efectivamente, es decir, es que existe la obligación de neutralidad, es que la tenemos en tantos funcionarios, ¿no? Entonces es que la voluntad perdón que te interrumpa, la voluntad de neutralidad, eso sí existe y debería formar parte de nuestro código deontológico. O sea, yo no puedo llevar mis propias ideas, promoverlas desde la tarima, sin ninguna empatía por la otra idea. Eso sí que puedo hacerlo, empatizar, ponerme en el lugar de una posición ideológica de la otra, aún así seré tendencioso, vale, pero menos tendencioso. Bueno, yo sí puedo decir algo. Sí, claro. Bueno, pues yo comparto con vosotros, además, por supuesto, que no se debería adoctrinar desde las clases y me indigna cuando veo que otros lo hacen. Pero es que en algunas materias especialmente, el colocar el marco de referencia en determinadas noticias, en determinados asuntos, en determinados temas, ya es un presupuesto ideológico, porque miras una realidad, la que a ti te conviene, obviando otras. Y yo lo veo todos los días. ¿Y qué le puedes decir a un profesor que selecciona los ejemplos siempre de un determinado lugar? Son ejemplos de la materia. Pero fíjate, qué curioso, los ejemplos que elige, las noticias que saca, siempre iguales, siempre de las mismas fuentes. Bien, a mí eso me parece indignante y veo que es muy difícil de denunciar. Bueno, pero lo estamos haciendo, quiero decir, que denunciar en el sentido policial, administrativo, quizás sea complicado, pero sí que en los medios de comunicación, en nuestras intervenciones, en privado y en público, sí que tenemos que seguir haciendo hincapié incansablemente en la obligación legal, ya no solamente moral, legal, también moral, de mantener esa neutralidad. Y en este caso, pues seleccionar fuentes de información plurales, porque el pluralismo es una manera de garantizar la neutralidad, ¿no?
decir, vale, suponiendo que los sesgos puedan ser inconscientes, etcétera, bueno, pues la manera de compensarlos es abriendo el abanico y ofreciendo distintas posibilidades, ¿no? Yo creo que se puede y que se debe hacer, ¿no? Sí. Sí. Creo que ya estamos entrando en sí, lo mismo, sí, bueno, ¿no? sí. Nos hemos ido un poco del guión, pero estamos entrando, está muy claro bien, que sí. Está muy bien. Fijaros, yo, por crear más polémica, me gusta mucho la etimología, ¿no? Porque muchas veces nos dice qué dicen las palabras detrás, y yo no estoy tan en contra de la palabra adoctrinar si entendemos que es doctrina. Doctrina es ciencia o sabiduría. Entonces creo que expandir la ciencia y la sabiduría forma parte del relato humano, ¿eh? Ahora, ¿en qué estaría en contra? De una ideologización de esa doctrina o sabiduría, y en la cual... Entonces, ¿cuáles son los consensos? Pues los consensos son los de una sociedad democrática, de una escuela que está dentro de los paradigmas constitucionales. ¿Qué es la Constitución? Vuelvo a la etimología. La organización conjunta de las cosas. Y tenemos también no solo la Constitución, tenemos la Constitución española y la europea. Que hay que recordar que también estamos bajo ese paraguas, ¿no? Que es más amplia, la que está haciendo ahora que Polonia tenga que tener cuidado con algunas de las cosas que hace, porque se supone que están fuera de esos constructos de lo que es, digamos, el ideario europeo, porque hay un ideario europeo y por eso nuestras constituciones están hermanadas, ¿no? Entonces me parece que de alguna forma en educación creamos cultura, eran las cívitas, ¿no?, antiguas, y creamos ciudadanía. Y entonces, de alguna forma, un poco lo que intenta la escuela es crear ciudadanía. ¿Cómo crear ciudadanía? Y no estoy hablando de la asignatura, ¿eh? Estoy hablando de los conceptos, digamos, grecorromanos, que son de los que vemos nuestra cultura, que es también grecorromana y judeocristiana, ¿no? Y entonces, desde esa cuestión tiene que haber una enseñanza porque si no el hombre es salvaje, también tenemos que tener en cuenta eso. No podemos decir, no vamos a educar, ¿no? Como decíamos, claro que hay que educar, decía Juana, claro que hay que educar, claro que tenemos que hacer. Ahora, quizás lo difícil a veces es saber desde qué ideología. Y la única ideología, una es la que está diciendo Juan Antonio, pues ponemos todas las posibles, que ahí a veces se nos nota también a cada uno de qué pie cojeamos, y otra que es, bueno, pues me tengo que circunscribir a la que dice la Constitución, que es el derecho a la educación. Y dentro del derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho a la vivienda, y esos creo que sí son cosas que tenemos porque es que si no, nuestros alumnos no van a tener una referencia ni una guía. Y por eso yo sí digo de adoctrinar, entendedme en qué sentido lo digo, en el sentido de los presupuestos democráticos que todos hemos pactado a través de nuestra Constitución y de los acuerdos que tenemos con Europa. ¿Vale? Por eso he dicho que yo entro ahí en esa cosa de adoctrinar. Pues tampoco es tan malo si es crear sabiduría. Si la doctrina es verdadera, la cuestión es si la doctrina... ¿Y cuál es la verdadera? Si es científico, bueno, la ciencia también lo dice la Constitución, o por lo menos la interpretación jurisprudencial de la Constitución sí que dice que, aunque no hay una doctrina válida desde el punto de vista del Estado, sí que no se puede enseñar una ciencia falsa. Es decir, eso también se dice en la jurisprudencia. O algo que vaya en contra del ser, de la persona, derechos humanos, de los derechos humanos. Evidentemente, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Bien, pues yo creo que podemos ir cerrando con breves intervenciones acerca de otra cuestión que no podemos dejar de tratar, que es la cuestión de la mujer y la posible ideología de género, ¿no? El mito y la película presentan lo que hoy llamaríamos ese sesgo de género. En ambos, quien aparece como moldeador es el hombre y quien resulta el objeto moldeado es la mujer, ¿no? Bueno, podemos considerar que nuestra sociedad ha superado ese sesgo y que la mujer ha ido ganando esa autonomía y esa dignidad que Elsa, la protagonista, reivindica muy brillantemente al final de la película. No obstante, bueno, pues cierto movimiento feminista se atribuye en exclusiva, digamos, los méritos de ese logro de autonomía y dignidad para la mujer y pretende orientar la educación de todas las mujeres hacia determinados modelos en detrimento de otros, digamos, más tradicionales, que algunas mujeres acaso quieren seguir pudiendo elegir libremente, ¿no? Bueno, entonces yo creo que a esta pretensión subyace exactamente la misma idea de la película, que la mujer es un ser perfectamente moldeable por la educación y que el molde, que es conforme con su dignidad,
y con su autonomía ha de ser idéntico al que sirve para moldear a los hombres. En 2 minutos, en 1 minuto cada uno, ¿seríais capaces de decir una palabra sobre esto? Muy difícil. Venga, pues inténtalo. Vamos a ver, en la película se plantea el modelo de mujer decimonónico en el cual la mujer es la expresión de la belleza, la gracia y los dones de la naturaleza que sirven para adornar cualquier casa. Pero hoy en día las mujeres, aparte de que se nos pide eso, se nos piden muchas más cosas. Por ejemplo, una formación laboral. Se nos pide que compitamos además para demostrar que no estamos ahí como mujeres o como cuotas, sino porque valemos en lo que hacemos. Y se nos pide además que llevemos a casa una familia y tenemos una difícil conciliación laboral porque tenemos que estar preocupadas de mantenernos guapas en el trabajo, en la familia, madres, cuidadoras de mayores, es decir, es muy difícil y llega el estrés de la superwoman, es decir, no puedo con todo. Hay que pautar de alguna manera las exigencias sobre la mujer. Totalmente de acuerdo. Yo muy rápido, me habría gustado dedicar mucho más tiempo a esto, pero bueno, de la mujer... Bueno, haber hecho 1 minuto, pues 1 minuto y medio... No voy a hablar de la mujer porque Juana lo ha expuesto muy bien. Yo solamente digo que la mujer ya no quiere ser tutelada, y que no existe una sola forma de ser mujer, ¿eh? Hay mujeres que deciden dedicarse a su familia, mujeres que deciden dedicarse a su vida profesional, y eso hay que respetarlo. No puedes coger a la mujer de la mano como si fuera tontita, decir, es que hay pocas científicas. Bueno, también hay muchas profesoras o muchas mujeres en sanidad. Médicos. Yo odio los estados intervencionistas. ¿Tú has puesto las mismas herramientas? ¿Estamos jugando con la misma baraja? Deja que el mercado se regule. Eso por ahí, claro. Si no, estamos siendo dictatoriales. Sí, nos tenemos que preocupar porque otras profesiones no hay hombres y deberíamos de intentar que estuviera. Yo creo que no. Pero que si nos vamos por un lado, nos tendríamos que ir hombres y mujeres. Espera, que también te quiero decir algo, lo de Polonia. Hay muchas formas de ser europeo. Yo estoy muy en la forma de ser europeo de Polonia. Estoy contra el pensamiento único. Por eso digo que la enseñanza de valores con mucho ojito, con mucho ojito. Y luego, pues, al respecto, no va a haber tiempo de más, pero quiero leer un tuit de un padre también bastante reciente. De esto hay un montón, hay miles hay miles de todo tipo. De esto hay más ahora. Sí. Dice, ayer me enteré de que en el colegio de mi hija, 9 años, le están enseñando la mal llamada violencia de género. La clase consistió en desmenuzar y explicar una canción de Rosalén, la cual, hasta que se la hicieron entender, le gustaba y ahora le da miedo. El lunes iré a dirección. La voluntad de neutralidad no debe perderse en el sistema educativo y nosotros no estamos para entretener. Nosotros estamos para enseñar, para que esos chavales tengan un futuro. La información esta de los jueguecitos, ese entretenimiento tan ingenuo que tienen ahora en los centros, ese ya los bombardean suficientemente en la calle, en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que enseñar matemáticas, filosofía, inglés, lengua. Ese debe ser nuestro objetivo primario y muchas veces se diluye en todo esto. Nada más. Bueno, yo creo que cierras tú y nos despedimos de los yo creo en la educación en un sentido amplio, creo que hay que educar matemáticas, ciencias y ser personas. Por eso a mí no me gusta la película en este final que tiene, porque hace parte de presupuestos biologicistas en los cuales el hombre tiene una serie de características, la mujer otra, ¿no? A mí me recuerda mucho lo que nos decía Piaget de cuando las personas no han llegado al pensamiento lógico formal y cuando están en el pensamiento concreto, porque por encima de hombres y mujeres somos personas. Yo tengo siempre una máxima que digo, hombres y mujeres diferentes en todo, pero iguales en derechos y deberes. Y creo que por supuesto, y en dignidad, claro, y en libertad, claro. Sí, en nuestros derechos y los deberes. Y lo demás son, como dice el constructivismo social, pues formas creadas que tenemos que saber que son relativas y que lo que hoy es una cosa en otra cultura es otra y lo que ahora es algo en nuestra cultura dentro de 300 años a saber qué será. Por eso el revisionismo histórico, como decía Juan Antonio al principio, pues no me gusta, porque decir que esta película es machista o es tal, bueno, es hija de los años 40. Y ya está. Y solamente decir que me encantaría que la sociedad pudiéramos saltar a otro lugar que fuera el de somos personas por encima de todo. En eso estamos, en eso estamos. Bien, yo creo que hemos cubierto con creces las expectativas sobre este programa. Sí. Ha sido un placer verdadero escucharos, estar con vosotros.
compartir este rato y simplemente pues a los espectadores esperamos también que hayan disfrutado de la película y del coloquio y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Muchas gracias.